5. Vamos a colocarnos de pie y vamos a leer la Biblia en el Salmo número 62. El libro de los Salmos, Salmo número 62. Si encontró puede decir amén, y si no ha encontrado diga misericordia. Amén, ¿encontraron? Salmo 62. Vamos a colocarnos de pie si no tiene ninguna dificultad o ningún impedimento físico. Y vamos a leer la palabra de Dios. Ustedes me acompañan, yo voy leyendo y ustedes van acompañándome. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente puede leer entonces. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. Una, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Amén. Versículo 5 dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. El 7 dice, en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios continúa siendo nuestro refugio. Él es el único en el cual nosotros podemos confiar. Él no nos hace quedar mal, Él siempre viene al encuentro de nuestras necesidades, Él siempre responde nuestras oraciones y Él siempre está presente para fortalecernos. Señor amado Dios Santo, una vez más delante de tu presencia, queremos llegar, Dios, delante de ti a través de la sangre de Jesús, la sangre derramada por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, la sangre que nos redime, Señor, que nos limpia y que nos purifica de todo pecado. Llegamos, Señor oh Dios, delante de tu presencia y colocamos nuestras vidas en tus manos, Señor. Dios Santo, tú conoces cada uno de nosotros, tú sabes lo que se pasa dentro de cada uno, mi Dios. Y por eso es que nos ponemos en tus manos. Pedimos que tu Santo Espíritu venga a continuar trabajando dentro de nosotros y que vengamos, Señor, a ser fortalecidos. Confiamos en ti, mi Dios. Dependemos de ti y continuemos creyendo, Señor oh Dios, en ti como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro todo, Señor, en esta vida. Queremos agradecerte por la esperanza que tú nos has dado, mi Dios, la esperanza no solamente para la vida aquí en la tierra, mas para la vida venidera, mi Dios. Gracias por colocar esta esperanza dentro de nosotros y por darnos la alegría que proviene de tu presencia a pesar de la situación, mi Dios. Te agradecemos porque tú eres Dios y porque tú cuidas de cada uno de nosotros también. Te agradecemos porque tú estás en control de todas las cosas, Señor. Aunque parezca que todo está de cabeza, reconocemos que tú, Señor oh Dios, eres el que sujeta todas las cosas con las manos de tu poder.
Dios amado, queremos adorarte, queremos agradecerte, Señor, en el día de hoy también. Y queremos adorarte, mi Dios, y engrandecer tu nombre. Señor, recibe nuestra adoración, recibe nuestras alabanzas, recibe nuestras vidas delante de tu presencia, mi Dios. Queremos agradecerte en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor. Que la bendición de Dios esté con todos ustedes, hermanos, en esta mañana. Que Dios nos cobije bajo su santo manto y que este día sea un día de regocijo, un día de alegría, un día de agradecimiento por todas las cosas que Dios nos ha dado durante una semana y todo este tiempo que hemos tenido para poder estar junto con Él. El Señor es bueno y su misericordia es grande y dura para siempre. Que Dios nos bendiga el día de hoy, hermanos. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname
Llena, Señor, nuestros corazones, mi Dios. Llénanos, Señor, de tu palabra, Padre, que seamos hacedores, Señor, no solamente oidores de ella, Padre. Que podamos, mi Dios, caminar en rectitud, que podamos, Señor, hacer, mi Dios, lo que tú nos pides, Padre. Que seamos bendición para otras personas, mi Dios, porque tú, Señor, te agradas de los corazones, Señor, que hacen tu palabra, mi Dios. Te pedimos, Señor, que seas misericordioso, Señor, que tengas, mi Dios, el amor para cada uno de nosotros, Padre. Que tú, Señor, derrames sobre cada uno, mi Dios, lo que necesitamos de acuerdo a tu voluntad y no la nuestra, Padre. Permítenos, mi Dios, que podamos cada día agradecerte, Señor, y poder ver, mi Dios, lo maravilloso que tú eres, Padre. Gracias, Señor. Gracias por la vida. Gracias, Señor, por este lugar. Gracias, Señor, por tu presencia, Padre. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo, mi Dios, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre bendito, Señor. Tus ojos revelan que yo nada
me hace caminar. Tu mirada puesta en mí es lo que me hace, Señor, seguir adelante. Tus ojos, Señor, me revelan, Padre, que no somos nada sin ti, Señor. Que no podemos, mi Dios, si estamos solos, si estamos alejados de ti, Padre, porque tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro escudo, tú eres nuestro auxilio, tú eres, mi Dios, lo que cada mañana nos da el aliento para seguir, Padre. Señor, ayúdanos, mi Dios, a saber, Señor, reconocer lo cuán valioso y grande que eres tú, mi Dios, en nuestras vidas, Señor. Que podamos seguir, Señor, alabándote, glorificándote, exaltando y adorándote en todo tiempo y en todo momento, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos has permitido estar aquí. Nos has permitido, Señor, abrir nuestros ojos. Nos has dado, Señor, esa capacidad, mi Dios, de poder levantarnos, de poder, Señor, agradecerte y mirar, mi Dios, este nuevo día, Padre. Padre, en tus manos pongo la vida de cada uno, mi Dios, de los miembros de esta iglesia, Padre, y de los que están fuera, Señor. Tráelos, mi Dios, a tus pies, Señor. Demuestra, Padre, el camino que deben seguir, Padre. Pon, mi Dios, incomoda, Señor, esas vidas, Padre, para que te busquen, Señor, cada día. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Padre. Su nombre, vamos a adorarle a nuestro Señor con todo nuestro ser, amén, porque la vida está en Jesús y nosotros estamos vivos para adorar a nuestro Dios, porque Él vive y Él está aquí presente. Bendito sea su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Hay gozo
Señor. Amén, gloria a Dios. Vamos a pasar a la palabra. Vamos a abrir el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 1. Si encontraron, digan amén. Si no encontraron, digan misericordia. Filipenses capítulo 1, comenzando en el 12, dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar las palabras sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesús, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Solamente hasta ahí. El versículo 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén, pueden sentarse. Pues queremos agradecer a Dios por la vida de cada uno de ustedes, y nuestra oración es para que el Señor continúe fortaleciéndonos cada día más. Sabíamos que antes de comenzar esta pandemia, la fe de muchas personas iba a ser tocada. Eso sabíamos. Sabíamos que algunas personas iban a desistir o se iban a desanimar. También sabíamos que otros iban a fortalecerse y iban a continuar. Porque esto es lo que hacen las pruebas. Las pruebas tienen dos cosas suceden en las pruebas: fortalecer al creyente, o entonces, si el creyente no entiende lo que está aconteciendo, desanimarlo. Y esto normalmente acontece en cada prueba que nosotros pasamos en la vida. O nos fortalecemos en Cristo, o entonces nos desanimamos, ¿sí? Entonces este mensaje es para animarle. Si usted está fuerte en Cristo, continúe caminando con Cristo, no se desanime. No venga a decepcionarse por nada de aquello que acontezca en la vida. Continúe confiando en Cristo con todo su corazón. Y si usted es alguno de los que están desanimados y de esta situación le ha tocado en alguna manera, y pues su fe ha sido tocada y se encuentra desilusionado, desesperanzado, desmotivado, yo le quiero animar a que una vez más regrese a Cristo, que coloque su vida en las manos de Él y experimente personalmente de parte de Dios el poder a través de su Espíritu Santo, para que usted venga a levantarse y venga a fortalecerse en el Señor.
El versículo 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo en este versículo habla de una manera tal que podemos extraer algunas cosas importantes para nuestra vida. La primera de ellas es que la vida cristiana es personal. Esto es lo que él está diciendo. Para mí, dice. Yo no sé para ustedes, pero para mí es lo que él está diciendo. Es personal. La vida cristiana es personal. Para mí. Y usted tiene que decir también para mí. Para mí. No es para el otro, es para mí. Él dice para mí. La vida cristiana es personal. Todos comenzamos esta vida espiritual solos. La vida espiritual en Cristo Jesús no se hereda. No es como la influencia que puede ser transmitida de persona a persona. No, la vida espiritual es personal. Cada uno de nosotros comienza de una manera personal con Cristo Jesús. No la heredamos de nuestros padres, no la heredamos de las personas. No es por juntarnos con personas creyentes que se nos va a pegar esto, no es así, ¿no? Es algo que es personal, que conseguimos juntándonos, no conseguimos juntándonos con otros cristianos. Tuvo que haber un compromiso con Jesús, tuvimos que haber escuchado el Evangelio nosotros y tuvimos que haber aceptado al Señor Jesús en nuestra vida. Es personal. Realmente me gusta hacer mucho hincapié en esto, porque muchas veces nos decepcionamos por causa de que vemos que posiblemente otras personas no se comportan como deberían de comportarse y tenemos quizás un mal ejemplo de algunas personas y podemos decir, fulano de tal dice que es creyente y no se comporta bien, y entonces esto puede desanimar nuestra fe. No, la vida cristiana es personal. Deje que los demás se arreglen con Dios. Usted preocúpese por su vida. Dios va a arreglar todas las cosas en un momento. Dios va a traer a juicio a cada uno de nosotros. Pero entonces Dios le ha llamado solo a usted. Quizás dentro de una casa están la esposa o el esposo o los hijos. Intente ser un ejemplo de vida para ellos, pero ellos tienen que también tener un encuentro con Jesús. Esto es realmente la experiencia personal. Tuvo que haber un compromiso. Es como el casamiento. Uno no resulta casado solamente por juntarse con el sexo opuesto. Tiene que haber un compromiso, tiene que haber del gusto de una persona, tiene que haber una declaración a esa persona. No solamente una declaración, tiene que haber un compromiso delante de Dios, porque eso es lo que va a mantener el casamiento. Entonces hay un compromiso, y cuando hay un compromiso, entonces hay una responsabilidad delante de Dios. La vida cristiana es un compromiso con Jesús. Le hemos dicho no a todas las demás cosas. Le hemos dicho no a todas las tentaciones, le hemos dicho no a todo aquello que nos atraía y le hemos dicho sí a Cristo Jesús. Es personal con Él. El apóstol Pablo está escribiendo aquí, dice para mí. Él experimentó en Cristo Jesús realmente esto. Ustedes se acuerdan que él iba para Damasco persiguiendo a los creyentes. El apóstol Pablo pensaba que el cristianismo era un fraude. Él pensaba que era un fraude, él no creía en los cristianos. Para él los cristianos eran personas que estaban fuera del propósito de Dios. ¿Y esto por qué? Esto porque existía un rumor dentro de los judíos que lo que los cristianos predicaban era mentira. Vean en Mateos en el capítulo 28. Mateos capítulo 28. Deje marcado en Filipenses, vamos a regresar para allá. Si no consiguiera Mateos, permanezca en Filipenses, yo les voy a leer. En Mateos en el capítulo 28, cuando Jesucristo resucitó, vea lo que dice la Biblia. El versículo 11, Mateos 28, 11, dice: mientras ellos iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos,
y os pondremos a salvo. El versículo 15 vea, y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces, la idea que tenían los judíos es que los discípulos habían venido y habían robado el cuerpo de Jesús. No creían que Jesús había resucitado, pero esto era una invención de ellos para no creer en Jesús. Y los judíos creían esta mentira. El apóstol Pablo creía que el cristianismo era un fraude, era algo que estaba lejos del propósito de Dios, y por eso es que él perseguía a los creyentes. Con esa mentalidad iba para Damasco, para si encontrara algunos creyentes, los traería para Jerusalén, los colocaría presos, porque él no creía en Cristo, él no era cristiano. El apóstol Pablo era judío, solo que cuando iba en el camino de Damasco, él descubrió dos cosas, que son dos cosas que cada creyente tiene que descubrir. La primera de ellas es que Cristo está vivo. Esa es la experiencia que tenemos con Cristo, que Cristo está vivo y un día Él se ha manifestado a nuestra vida y nosotros hemos aceptado realmente que Él está vivo. Eso es en el camino de Damasco. Y él tuvo un encuentro con Jesucristo. Y este Jesucristo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces él le dice, ¿quién eres tú, Señor? Y él le dice, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Y al momento el apóstol Pablo, él no sabe más qué hacer. Él ha caído y él pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesucristo le dice, entra en la casa de Simón y allá se te dirá qué es lo que tienes que hacer. Entonces él descubrió que Cristo está vivo. Lo que él pensaba ser un fraude, lo que él pensaba ser que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús, ahora él ha descubierto que no es verdad. Jesús está vivo. Y esa es la experiencia que él tiene con Jesús. No solamente él experimentó que Jesús está vivo, él experimentó que Jesús puede transformar su vida también. Él experimentó esto porque la vida del apóstol Pablo era totalmente diferente a la cual es ahora que ha escrito el libro de Filipenses. Este hombre era un judío. Él pensaba que amaba a Dios. Él pensaba que realmente hacía la voluntad de Dios. Y por eso es que maltrataba a los cristianos. Por eso es que él quizás tenía hasta odio de esta gente. Pero él descubrió que Cristo era capaz de transformar la vida de él personalmente, interiormente, no solamente exteriormente, sino interiormente. Y por eso es que cuando se le dieron la instrucción a dónde debería de ir, Dios le dijo, porque este me es instrumento escogido. Él era un instrumento escogido para Dios, solo que él tenía que ser trabajado interiormente. Su mente tenía que ser cambiada, su corazón tenía que ser cambiada, su vida tenía que ser cambiada, y solamente así iba a poder hacer un instrumento de Dios. Entonces él descubrió dos cosas en este encuentro personal. Él descubrió que Jesucristo estaba vivo, y él descubrió que Jesucristo puede cambiar la vida de él. Y cuando esto sucede es cuando tenemos un encuentro personal con Cristo Jesús. Y esa es la seguridad que tenemos. El cristianismo no es solamente una denominación. En algunos países piensan que de este lado del continente todo el mundo es cristiano. Es un país cristiano. No hay países cristianos. Hay personas cristianas. Países cristianos no hay. Dentro de los países hay personas que son cristianos, son aquellas personas que han tenido un encuentro con Cristo Jesús, han reconocido que Cristo está vivo y han reconocido que Cristo tiene el poder para transformar la vida de ellas. Entonces, el ser cristiano realmente es algo personal, es algo personal. Lógicamente tenemos ejemplos de vida en otras personas, tenemos la instrucción de Dios. Pero tiene que haber acontecido algo dentro de nosotros. Y esto es la transformación que Cristo Jesús
nos da. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mí dice, es personal. Yo no sé al respecto de ustedes, pero para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. La primera cosa que el apóstol Pablo dice aquí es que ser cristiano es algo personal, La segunda cosa que él dice aquí es que el ser cristiano es algo práctico, tiene que ser practicado. No solamente es decir yo soy cristiano o yo creo en Cristo, es algo que es práctico. Nosotros en nuestra vida tenemos rutinas, dormimos, nos levantamos, desayunamos, trabajamos, regresamos, vemos la tele, dormimos, comemos y hacemos esto por rutina hasta que un día llega el día, si Dios nos presta vida, en que nos retiramos, nos jubilamos y la rutina cambia, pero básicamente continúa siendo lo mismo. Dormimos, levantamos, comemos, dormimos, ya no tenemos que salir para trabajar, pero continúa siendo una rutina, ¿no es verdad? Hasta aquel día que morimos. Pero básicamente es esta rutina que nosotros vamos teniendo. Y en la vida cristiana, por supuesto que también tenemos una vida con rutina. Hacemos cosas normales cada día, es lo que hacemos. Solo que hay una diferencia. Lo que ahora nosotros hacemos, lo hacemos, sí, cada día tenemos que hacer lo mismo, pero ahora hay una razón para vivir. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ya no solamente comemos, bebemos, nos levantamos, dormimos, trabajamos. Ya no solamente hacemos esto como una rutina. Hay una razón para el cual nosotros vivimos. Hay una razón para el cual nosotros despertamos. Hay una razón para el cual nosotros nos alimentamos. Hay una razón para el cual nosotros salimos a la calle para hacer las cosas que hacemos. Hay una razón de vida que nosotros tenemos hoy en día. Y esta razón de vida es lo que le da significado a nuestra vida, que es Cristo Jesús. Él es la razón de nuestra vida. Por eso que el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Entonces la vida del apóstol Pablo giraba en torno a Jesucristo. Hoy en día hay mucha gente vive sin significado. Estaba viendo una estadística que dice que cada 40 segundos muere una persona por suicidio en el mundo. Cada 40 segundos. Y entre la gran mayoría de las personas que mueren por suicidio están los jóvenes. Porque no tienen significado para vivir. Todo se vuelve solamente una rutina. No hay una razón, no hay un por qué vivir. Pero también hay mucha gente que llena su vida con diferentes cosas y piensan que esto es lo que les da significado a la vida. Y terminan muchas veces descubriendo que nada de esto tiene sentido. Muchas veces las personas son solteras y quieren encontrar a alguien que venga a satisfacer esta necesidad en su vida. Solo que cuando encuentran a alguien que pueda satisfacer esta necesidad, terminan descubriendo que no es lo que querían. Y por eso es que una gran parte de las personas hoy en día no hacen un compromiso. Porque no saben en qué va a terminar la situación. Posiblemente no van a compatir, posiblemente no va a ser aquello que habían pensado. Y entonces si no hay ningún compromiso es tan fácil solamente terminar todo como comenzó. Pero también dentro del casamiento, en muchas situaciones hay insatisfacción. Y dentro de la iglesia, el divorcio está alcanzando o ha alcanzado los números de las personas que no son creyentes también. Porque las personas piensan que entrar en un relacionamiento o estar casados con alguien va a traer toda la satisfacción del mundo para ellos y terminan descubriendo que no es verdad, que no es lo que habían pensado. Y por eso es que deciden terminar con el casamiento. O en alguna carrera también puede ser esto. Alguna persona piensa que
estudiando, terminando una carrera, teniendo un título, teniendo un nombre. Quizás esto le va a dar una satisfacción o un significado a la vida. Y puede ser hasta de alguna manera cierto, pero al final de cuentas la persona termina descubriendo que no es lo que le da significado a la vida de ella. Hoy en día tenemos un gran número de personas que se han graduado y no tienen trabajo. Terminan descubriendo que no era lo que ellos habían pensado. O entonces a la mitad de la carrera que están estudiando deciden que no es lo que realmente quieren estudiar y cambian de carrera. O terminan abandonando los estudios. En el high school muchas de las personas ni siquiera avanzan en el high school. Por eso que crearon un programa que se llama GED, General Degree Certification. General Degree, son estudios de grados generales, por causa que mucha gente no termina el high school y entonces le dan una oportunidad para que venga a tener un grado de conocimientos generales para poder encontrar un empleo posiblemente después. Pero la gente se desanima y la gente termina abandonando los estudios en los negocios. Muchas personas piensan que teniendo un negocio es lo que le va a dar satisfacción a la vida. Terminan descubriendo que les trae más peso de lo que pueden disfrutar del negocio. Una persona que tiene un negocio tiene que trabajar más muchas veces que los propios empleados. Tiene que llegar temprano y tiene que salir tarde. Y tiene que esforzarse. Si no tiene empleados, tiene que hacer todo ella solo. Si tiene empleados, tiene que preocuparse por los empleados, que los empleados trabajen sus horas, que no le roben, y son muchas situaciones que se suceden, y quizás no es la satisfacción que las personas están pensando que esto traería para ellos. Por eso que hay un libro en la Biblia que se llama el libro de Eclesiastés, y este hombre, Salomón, era el hombre, era rey, era hijo de David, y un día él no entiende por qué las personas actúan de una manera que él no actúa. Él actúa diferente. Él es hijo del rey David. Él fue instruido en la palabra de Dios, él ama a Dios, y entonces él dice: yo no entiendo por qué la gente se esfuerza tanto para conseguir las cosas y al final todo es vanidad. Y entonces por un tiempo él decide experimentar todo esto. Y en Eclesiastés él dice: yo me dediqué a comprar tantas cosas, me dediqué a edificar tantas cosas, me dediqué a comer, me dediqué a disfrutar la vida, me dediqué a hacer todo lo que una persona puede hacer, y al final de cuentas descubrí que todo esto es vanidad de vanidades. Resultó que la vida es vacía. Aún haciendo todas estas cosas, si uno no tiene a Dios en el corazón, la vida es vacía. Termina diciendo, la conclusión del mensaje es teme a Dios. Teme a Dios. Es lo que él termina diciendo. Porque Dios traerá a la luz todas las cosas y Dios juzgará a cada uno, sea según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Entonces, necesitamos una razón para vivir, y el creyente tiene esta razón. Para mí el vivir es Cristo, no solamente son las cosas. Cristo es lo que le da valor a mi vida. Sí, yo puedo tener una carrera, pero con Cristo mi esperanza no está en la carrera, mi esperanza está en Cristo Jesús, y Cristo le da significado a aquello que yo he estudiado, para aquello para lo cual yo me he preparado. Es Cristo que le da significado. Yo puedo tener bienes, sí, no hay nada malo en esto, pero con Cristo Jesús, Cristo es lo que le da significado a aquello que yo tengo en la vida. Es Cristo Jesús, no son las cosas, no es lo que obtenemos por nosotros mismos que nos da significado. Muchas personas terminan descubriendo que no es lo que ellos pensaban que le iba a dar satisfacción a su vida, que le da realmente satisfacción. Las expectativas del creyente van más allá de esta vida. El apóstol Pablo estaba preso, había perdido su libertad. Y ni siquiera estaba preso porque había cometido algún crimen. Estaba preso por causa que estaba predicando la palabra de Dios, estaba siendo fiel a Dios.
pero ahora ha perdido su libertad. En el capítulo 1 de Filipenses dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Él no ve esta prisión como algo que ha limitado su existencia. Él continúa siendo fiel a Cristo Jesús. Él continúa teniendo el gozo que Cristo le da. En el capítulo 4 dice: regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. Había mucha gente que estaba triste, tenía su libertad, podían caminar de un lado para otro, tenían sus trabajos, tenían su vida y estaban tristes. Y el apóstol Pablo tiene que animarlos para que les diga: no, tengan el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que a pesar de todo lo que padeció, no se desanimó y no lanzó la toalla como si fuera un boxeador en el ring, no queriendo más pelear. Él les dice: regocijaos, dice, alégrense, continúen esperando en Cristo, continúen viviendo en Cristo. Había dos mujeres que estaban peleadas entre ellas, dos cristianas, en el capítulo 4, Evodia y Sintic. No se hablaban más, había diferencias entre ellas, eran líderes en la iglesia, solo que tenían diferencias. Y el apóstol Pablo les dice: sean de un mismo sentir, dice, ¿a dónde quieren llegar? Si la vida es tan corta para desperdiciarla en cosas que no tienen muchas veces sentido o valor, peleando, discutiendo. Y él les dice: haya los mismos sentimientos que hubo en Cristo Jesús. El apóstol Pablo estaba preso, pero él no se consideraba una persona desdichada. Él se consideraba afortunado porque ahora él no era preso del gobierno romano, era preso de Cristo, dice. Yo prisionero de Cristo, dice. Yo soy preso, sí, pero soy preso de Cristo Jesús. Todo en la vida del apóstol Pablo rodeaba o giraba en torno a Cristo Jesús. La esperanza del creyente va más allá de esta vida. Y vea lo que dice en el versículo 20, dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Cuando él habla de Cristo ser magnificado, él habla al respecto de Cristo ser engrandecido en su vida de él. ¿Sí? La manera como él se comporta, la manera como él actúa, la manera como él habla, la manera como él piensa, lo que él hace en la vida, esto va a traer gloria para Cristo, esto va a engrandecer a Cristo. No que él vaya a ser más grande a Cristo, no, Cristo es grande. Pero en la vida de él le va a dar gloria a Dios con aquello que él hace. Dice: o por vida o por muerte, Cristo será magnificado en mi vida. ¿Cuál es el Cristo que las personas ven en el apóstol Pablo? Él está diciendo: yo quiero que las personas vean en mí un Cristo grande a través de mi vida. Es lo que él está diciendo. Por eso que él dice esto aquí, dice: yo que sé que nada será avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi vida o por muerte. Yo quiero engrandecer a Cristo en mi vida, ya sea que yo continúe viviendo o ya sea que yo muera. Yo quiero que Cristo, él venga a ser engrandecido. Él me hace recordar las palabras de Juan el Bautista, cuando dice: importa que Cristo crezca y que yo mengüe. Entonces esto es viviendo la vida en Cristo Jesús, es Cristo creciendo dentro de nosotros. Y por eso es que él dice: ahora no vivo yo más, mas Cristo vive en mí. Era Cristo, ya no era, hubo un cambio de vida. El apóstol Pablo moría cada día, un poquito más, un poquito de su temperamento, un poquito de su voluntad, un poquito, y dejaba que Cristo fuera viviendo, fuera creciendo en la vida de él, hasta que Cristo tomó el control total de la vida de este hombre. Dice: ahora no vivo más yo, más Cristo vive en mí. Era Cristo, ya era de él, no era su pensamiento, no era su voluntad, no era lo que él quería.
Tanto que es que en el último viaje él iba para Roma, él quería ir a Roma porque él quería evangelizar al mayor número de personas en lugares donde no lo habían conocido. Y él había trazado un plan detallado para ir a Roma. Solo que el plan no resultó como él quería. Cuando llegó en Jerusalén lo colocaron preso y todo cambió. Sí fue a Roma, pero no de la manera como él había pensado. Porque él perdió el control de su vida. Y el control de su vida ahora lo tenía Cristo Jesús. La vida cristiana es práctica. ¿Qué Cristo la gente ve en mí? ¿Un Cristo grande? ¿Un Cristo pequeño? Y el apóstol Pablo estaba preocupado con esto. La vida cristiana es personal, la vida cristiana es práctica, la vida cristiana es posible vivirla. Solo que hay una manera correcta de vivirla. No es de nuestra propia fuerza, no es lo que yo puedo hacer, no es lo que yo quiero hacer, no es lo que yo quiero cambiar dentro de mí. Cristo es la fuente de los cambios que se han de suceder en mi vida. Y por eso es que tenemos que dejar que Cristo viva en nosotros. En nuestra propia fuerza nosotros no conseguimos vivir la vida cristiana. Y por eso es que muchas veces nos desanimamos. Porque no conseguimos hacer aquello que realmente deberíamos de hacer. Estaba escuchando el testimonio de un hombre, un pastor, y dice que cuando él era joven, él realmente quería vivir la vida cristiana, entregó su vida a Cristo, pero no sabía cómo. Y entonces todas las veces que había un llamamiento para dedicar su vida a Cristo, él venía y la dedicaba a Cristo. Pero después salía del lugar donde dedicaba su vida a Cristo y vivía de la misma manera como estaba viviendo antes. No conseguía él vivir por su propia fuerza la vida cristiana. Al siguiente semana volvían a llamar a la gente para dedicar su vida a Cristo y él venía y dedicaba su vida a Cristo. Y hizo varias veces esto, y no conseguía vivir la vida cristiana. Entonces un día alguien dijo, ¿quién quiere rededicar su vida a Cristo? Y él vino y rededicó su vida a Cristo. Dedicó su vida a Cristo, rededicó su vida a Cristo, rededicó su vida a Cristo. Y todas las veces salía de la misma manera, no conseguía vivir la vida cristiana. El problema es que él estaba queriendo vivir en su propia fuerza. Y la vida cristiana no fue diseñada para que nosotros la viviéramos de nuestra propia fuerza. La vida cristiana fue diseñada para que nosotros la viviéramos, sí, pero siendo Jesús Cristo el que la vive dentro de nosotros. Nosotros no podemos vivir la vida cristiana. Vea lo que el apóstol Pablo dice en el capítulo 7 de Romanos. Y eso es lo que se sucede en cada uno de nosotros. En el capítulo 7 de Romanos, por eso que mucha gente se frustra. Yo me frustré también algunas veces cuando comenzaba en el camino, porque había cosas que yo no podía dejar de hacer. Yo ya les comenté algunas veces que yo fumaba. Hay mucha gente que no sabe esto. En mi familia algunas veces, hay gente que no desconocen lo que uno pasa, pero durante 5 años después que llegué acá yo fumaba, yo me convertí a Cristo, pero yo estaba tan habituado a fumar que no conseguía dejar de fumar. Intentaba no fumar y no conseguía, siempre caía en la iba para la iglesia, amaba a Cristo, leía la palabra de Dios, pero no conseguía ser libre de esta atadura que tenía. Era algo que me aprisionaba y no me dejaba. Y yo intenté al máximo dejar, no compraba estos cigarros, intentaba estar lejos de la gente que fumaba, pero al final de cuentas terminaba cayendo en lo mismo. Hasta que un día en una noche de vigilia, yo fui y le dije al Señor Jesucristo, yo no puedo dejar de este hábito, realmente está tan arraigado dentro de mí que yo no consigo dejarlo. Hubieron 40 horas de oración, la hermana Lía se acuerda, el hermano David también, la hermana Magda en aquel día.
Comenzó el viernes en la noche, a las 10 de la noche, y terminó el domingo al mediodía. Y yo dije, yo voy a participar de esas 40 horas de oración. Y yo voy a pedirle al Señor que realmente me ayude y que me liberte de esta situación, que no estoy más queriendo yo hacer esto. Era tan vergonzoso que un día yo llegué a la congregación y que la persona que fuma ya no siente más el olor a cigarro, o la persona que toma, o la persona que tiene algún vicio no siente más, está tan habituado a esto que ya es parte de ello. Pero mi ropa olía a cigarro. Yo llegué un día a la congregación y me dice un hombre, tú estás fumando, me dice. Y yo sentí una vergüenza terrible, porque yo no quería más hacer esto, pero no conseguía dejar de hacerlo. Y en aquella vigilia de oración yo dije, yo realmente, Señor Jesucristo, si tú no me cambias, yo realmente no puedo cambiar. Ya intenté de todo. Y durante aquel periodo de tiempo lógicamente estábamos cantando, leyendo la palabra, estábamos orando. La gente se turnaba, había gentes que tenían periodos de oración de 2 horas, venían, tenían su periodo de oración, dirigían la oración, se iban. Pero yo dije, yo voy a pasar las 40 horas, varios pasamos 40 horas ahí en aquel lugar, entre orando, durmiendo, cantando y haciendo lo que teníamos que hacer ahí. Cuando llegó el día del lunes, que yo tenía que regresar al trabajo, no sentí más deseos de fumar. Y la gente fumaba enfrente de mí y no sentí más deseos de fumar. Nunca más, desde el 94 hasta acá, sentí más deseos de querer hacer aquello. Nunca más. Pero fue Cristo cuando yo me rendí a Él y le dije, yo no puedo. Y nosotros no podemos vivir la vida cristiana. Vea porque en el capítulo 7 de Romanos, versículo 18 y 19. Versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Si de alguna manera yo quiero hacer el bien, pero termino no haciéndolo. Dice el versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces hay algo en mí que me impide realmente vivir la vida cristiana, es el pecado. Y por eso es que yo tengo que permitir que Cristo viva en mí. Por eso es que Cristo vino para salvar a los pecadores. Y el apóstol Pablo dice, yo soy el principal, dice. Él reconocía sus debilidades. Él sabía que si él se dejaba, él no iba a conseguir. Por eso es que él tenía que permitir que Cristo viviera en él constantemente, en todo momento, a toda hora, a todo segundo. Era Cristo en la vida de él. Entonces la vida cristiana es posible, sí, cuando permitimos que Cristo viva dentro de nosotros y vengamos a rendirnos a Él. Llega un momento que dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, dice. Porque yo perseguía la iglesia del Señor. Entonces este es un hombre que tenía bien presente lo que él era. Y que sin Cristo Jesús realmente no podría conseguir vivir la vida que Dios quería que él viviera. Él sabía que él era un hombre pecador. Él sabía que él era un hombre que no era digno de las cosas de Dios. Él sabía que él era un hombre que realmente dejado a su propia vida, él no viviría de acuerdo con lo que Dios quiere. Por eso es que él tenía que permitir que Dios viviera en él. Y la primera cosa que él reconocía es que él era débil. Vean 2 Corintios 12. Él reconocía que era débil. No hay ningún creyente que sea fuerte en sí mismo. Todos los creyentes, para ser fuertes, tenemos que ser débiles y reconocer nuestra fragilidad y nuestra debilidad. Ahí es cuando permitimos que Dios venga a hacer fortaleza dentro de nosotros. Vean en 2 Corintios 12, en el versículo 9, dice así. 2 Corintios 12, 9.
El apóstol Pablo estaba orando al Señor para que le quitara el aguijón en la carne, no sabemos qué era. Él había orado 3 veces. El versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que le quite de mí, que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando él se sentía más débil, cuando él reconocía su debilidad, ahí era cuando Cristo venía para fortalecerlo. Tenemos que reconocer que su gracia solamente, vean 1 Corintios 15, es la gracia de Dios. 1 Corintios 15, versículo 9 y 10. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces era Dios, era la gracia de Dios en él. Tenemos que reconocer no solamente que somos débiles, tenemos que reconocer que es la gracia de Dios, tenemos que reconocer que es Dios. Dios en nosotros, vea 1 Tesalonicenses 5, es Dios en nosotros. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Ve al versículo 23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Vea lo que está pidiendo aquí el apóstol Pablo, que Dios nos santifique, nos purifique, dice. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Santificar es purificar, apartarnos para Dios realmente. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vea el versículo 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces Dios quien lo hace. Nosotros solamente nos colocamos en sus manos, como el vaso de barro en las manos del alfarero. Esa es la idea que da Jeremías. El pueblo de Israel está a punto de ser llevado cautivo por causa de la iniquidad en sus vidas, en sus corazones. Y Dios le muestra a Jeremías a través del alfarero cómo el pueblo de Israel puede ser formado por Dios de la manera como el vaso de barro es formado por las manos del alfarero. Pero tienen que colocarse en las manos de Dios. Y cuando el pueblo de Israel se coloca en las manos de Dios, Dios lo puede moldear de la manera como Dios quiere hacerlo. Y esa es nuestra vida cristiana, también Dios nos molda de la manera como Él quiere. Pero tenemos que reconocer nuestra debilidad, tenemos que reconocer que es la gracia de Dios en nosotros, tenemos que reconocer que Él es Él en nosotros. Vean Hebreos también, Hebreos 13, en Hebreos 13, vea lo que dice Hebreos 13. Hebreos 13, versículos 20 y 21. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto. Vea lo que dice el 21. Os haga, Dios mismo nos va a hacer, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Está viendo lo que dice, haciendo Él, haciendo Dios en vosotros. Entonces es Dios quien lo hace dentro de nosotros. Entonces la vida cristiana es posible cuando nosotros permitimos que Cristo viva en nosotros y no nosotros mismos queriendo vivirla por nuestra propia fuerza.
Ser creyente, ser cristiano es personal, es práctico. Sí, es Cristo Jesús en nosotros, es la razón de la vida, es práctica. Es vivir cada día en relación con Jesucristo. No solamente cuando nos acordamos, no solamente cuando necesitamos, es cada día. Cada día tenemos nuestro relacionamiento con Cristo Jesús. Cuando nos levantamos, cuando comemos, por eso es que oramos cuando comemos, nos oramos cuando nos levantamos, oramos cuando salimos de la casa, oramos cuando entramos en algún lugar, oramos cuando encontramos a alguien, oramos cuando regresamos de la casa, oramos antes y por eso es que estamos en comunión con Dios, meditamos en su palabra, porque es práctico, es nuestra vida, es lo que hacemos, es parte de nosotros, es Cristo en nosotros, no podemos distanciarnos de esto. Es posible porque es Cristo en nosotros. Él es el que hace posible esto. Y la vida cristiana es permanente. Es permanente. No comienza cuando morimos. Y muchas personas tienen la idea de que la vida espiritual comienza cuando morimos. Aquí vamos a vivir de la manera que queremos vivir, no hay ningún problema. Cuando morimos allá allá va a ser diferente. No, la vida cristiana comienza cuando uno acepta a Jesús. Ahí comienza la vida espiritual. En el momento que aceptamos a Jesús, en el momento que morimos solamente es un cambio de lugar, pero ya estamos comenzando a vivir la vida que viviremos en la eternidad con Jesús. La comenzamos a vivir aquí. Tenemos los mismos intereses que Cristo Jesús tiene en nosotros. Entonces es algo permanente. Por eso dice aquí en Filipenses, dice, ya sea que por vida o por muerte Cristo sea magnificado. Yo quiero que Cristo sea engrandecido en mi vida, o que continúe viviendo, que Cristo sea engrandecido en mí. O entonces si voy a morir, que Cristo sea engrandecido en mí también. Porque la vida no termina cuando uno muere, la vida continúa, la vida espiritual continúa. Por eso es que él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir es ganancia, no hay pérdida. El creyente no tiene ninguna pérdida. El creyente solamente gana con Cristo Jesús. Aún en la muerte ganamos con Cristo Jesús. Y si usted lee las cartas del apóstol Pablo, este hombre era un hombre que él vivía aquí en la tierra, hacía la voluntad de Dios, pero él ya estaba pensando en el momento en el cual iría para estar con Cristo Jesús, su Señor y Salvador, aquel que había transformado su vida, aquel que lo había salvado, aquel que había cambiado el rumbo de su destino, aquel que vivía dentro de él. Él quería estar con Cristo. Dice, para mí, dice, lo que yo más deseo ya al momento, y no es que él fuera suicida, porque hay mucha gente que quiere salir del mundo por causa de los problemas. Está en un mal casamiento, está en un mal relacionamiento, está en un mal negocio, está viviendo mala vida, no hay dificultades, hay problemas. Ay, ya quiero que Dios venga, ya quiero que todo se acabe, ya quiero morir. Pero es por causa del malestar que está viviendo. Mucha gente me dice, yo ya quiero morirme, ya no aguanto más. Y sí, realmente hay situaciones que no se aguantan. Pero el apóstol Pablo dice, todo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces él dice, mi anhelo es realmente para irme, para estar con el Señor. Es lo que yo más quiero estar con Él. Él vivía de tal manera con Jesús que no había ninguna diferencia estar aquí en la tierra o estar allá en el cielo. Lógicamente, estando en el cielo, él ya estaría cerca de Él, más próximo de Él. Estando aquí en la tierra, él estaba en el cuerpo, estoy ausente de él, dice. Dice, no sé realmente qué escoger. No sé qué escoger. Es mucho mejor irme para estar con él, dice. Pero si quedo aquí en la tierra por causa de ustedes, entonces pues voy a quedar un poquito más de tiempo aquí, dice. Pero realmente la vida cristiana es permanente. Comienza cuando aceptamos al Señor Jesús y continúa. No termina cuando morimos, continúa. Yo quiero animarle para que continúe caminando con el Señor Jesús. Quizás usted ha estado decepcionado o decepcionada. Quizás esta situación de pandemia le ha golpeado duro, igual que a todos nos ha golpeado duro.
Usted no es el único que le ha golpeado. A todos nos ha golpeado y todos ha llegado un momento en que nos hemos postrado en nuestra casa donde vivimos y hemos clamado la misericordia de Dios, cada uno de nosotros. Si pudiéramos entrar en casa de cada uno de nosotros, nos veríamos en algún momento de esta situación llorando delante de Dios, postrados, pidiendo misericordia y que Él venga al encuentro de nuestras necesidades. Y Dios ha hecho esto. Y esto nos ha fortalecido. Entonces no se desanime. Regrese para el Señor. No se deje envolver por el tipo de vida que muchas veces nos rodea. Quizás las amistades algunas veces tienen más poder que Jesús, imagínense. Algunas veces las amistades tienen el poder de alejarnos de Jesús. En lugar de que debería de ser diferente, Jesús debería de atraernos más a Él y nosotros con el poder de Jesús atraer más a aquellos que están a nuestro alrededor, pero algunas veces no sucede así. Algunas veces nos dejamos llevar. Pero Jesús es misericordioso. Él no desiste de nosotros. Él está esperando que regresemos a Él. El hijo pródigo un día decidió irse, pero el padre siempre lo estaba esperando. El padre salía a ver si es que él regresaba. El padre no fue atrás de él. El padre esperó que él viniera. El mismo hijo pródigo, un día estando en necesidad, cayó en sí, regresó a sus 5 sentidos. Y él pensó, cuánta gente en la casa de mi padre tiene abundancia y yo aquí sufriendo. Me levantaré, dice. Él tomó la decisión. Dice, me levantaré, iré con mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy más digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores. El padre ni siquiera lo dejó expresar este deseo. Cuando él llegó, antes de que él llegara, el padre lo vio y el padre fue corriendo hasta él, extendió sus manos y lo abrazó y se regocijó con su hijo. Dice, mi hijo, dice, estaba muerto, estaba vivo, pero estaba muerto porque estaba lejos del padre. Este mi hijo estaba perdido y ha sido encontrado, estaba muerto y ha vivido. Dice. Vamos a hacer una fiesta y vamos a alegrarnos porque mi hijo ha regresado, dice. Y ahora es salvo. Y Dios espera que cada uno de nosotros regresemos a Él. No permita que esta pandemia lo aleje de Dios. Levántese. Venga a Dios. Si tiene que pedir perdón, pídale perdón. Y colóquese en sus manos. Y vea lo que Dios va a hacer en su vida. Dios no ha terminado con usted. Dios no ha terminado conmigo. Quizás no va a ser de la manera como nosotros pensamos que es, pero va a ser como Dios quiere. Ninguno de nosotros había pensado que estaríamos celebrando culto de la manera como estamos celebrando. Dios permitió. Dios tiene sus razones. Pero no vamos a desistir. Si Dios permite, continuaremos. Continuaremos hasta el final. ¿Sí? El reino de los cielos es tomado por la fuerza de la voluntad, no humana, la fuerza de la voluntad que Dios ha colocado en nuestros corazones. Si los valientes lo toman, los valientes lo toman. Entonces, yo quiero animarle que regrese a Cristo, no se desanime, no viva una vida sin significado, no piense que se puede vivir una vida feliz sin Cristo Jesús. Quizás puede tener algunos momentos felices, pero al final de cuentas todo viene a terminar. Entonces vamos a orar.
La vida cristiana es personal, la vida cristiana es práctica, la vida cristiana es posible, la vida cristiana es permanente, permanente. No termina, no terminó con la pandemia. Muchos de nosotros no estuvimos aquí, pero estuvimos en casa, estuvimos leyendo la Biblia, estuvimos orando, estuvimos clamando, estuvimos intercediendo. Inclusive con nosotros, con la hermana Magda y con Ruth y Rebeca, hicimos algo que nunca habíamos hecho. Comenzamos a leer la Biblia juntos desde el Génesis, ya estamos en Josué. Pero vamos capítulo por capítulo, cada uno va leyendo, las niñas leen, Magda lee, hasta una hermana de Magda en el Brasil está leyendo, y realmente ha sido edificación. Y pensamos terminar la Biblia hasta quizás final de año, pero vamos leyendo, y eso realmente para mí tiene sido algo edificante, porque cada día, a pesar de todo lo que hago en el día, sea mucho, sea poco, veo cómo ya viene las 8 de la noche. A las 8 de la noche es tiempo separado para mí y para mi esposa Magda, para las niñas Rebeca y Ruth. Nos sentamos en las sillas, no en la mesa, nos sentamos en las sillas alrededor de la mesa, abrimos la Biblia y cada uno va leyendo un capítulo de aquello en donde vamos, y vamos a alguna pregunta, algo que no entiendan, y vamos explicando. No vamos versículo por versículo, no vamos palabra por palabra, vamos leyendo simplemente y vamos viendo alguna cosa que no se entienda, que sea difícil de entender. Buscamos el significado, la explicación de Dios para poderla entender, y realmente esto está siendo un hábito en nosotros de leer la Biblia todos los días, todos los días. No hay prédica, no hay nada, es solamente la lectura de la Biblia, vamos leyendo. Entonces esto ha sido edificante. Yo le animo, yo le aconsejo que continúe leyendo, continúe orando, continúe meditando, continúe alabando a Dios. Realmente esto es lo único que le da significado a nuestra vida. No hay más nada, no hay más nada. Estaba escuchando el testimonio estaba escuchando un hombre que tocaba en un grupo de música de rock and roll. Y él dice, era bien difícil, dice, en aquel tiempo, dice, tantas necesidades, tanta lucha, dice, para poder llegar al tope de la fama, dice. Pero una vez que llegamos al tope de la fama, dice, no había nada, no había nada. Todo fue bebida, drogas, alcohol, mujeres y tanta cosa. No hubo nada. Al final de cuentas, no hubo nada. Era una vida vacía, dice. Tanto que luchamos para llegar, y cuando llegamos descubrimos que no había nada. Entonces, la vida es así. Solamente con Cristo Jesús hay vida. Fuera de Cristo Jesús no hay vida. Entonces vamos a orar. Señor amado, Dios santo, gracias te damos por este día. Bendecimos tu nombre, te exaltamos, te agradecemos. Gracias por permitirnos una vez más estar aquí, Señor, en este lugar. Estaremos aquí, Señor, hasta que tú lo permitas, gozándonos en tu nombre, alabándote, adorándote, bendiciéndote, meditando en tu palabra, estando en comunión con nuestros hermanos, Señor, oh Dios. Gracias, mi Dios, por tener esta oportunidad. Te agradecemos infinitamente, Señor, porque los muertos no pueden alabarte ya, Señor. Y nosotros, los vivos, tenemos esta oportunidad de postrarnos delante de ti, reconocer tu grandeza y reconocer que tú eres el que actúa, Señor, en nosotros para bien, Señor. Gracias te damos por cada vida, cada corazón. Pedimos que tu palabra venga no solamente a quedar en nuestra cabeza, sino que venga a bajar a nuestro corazón y venga a hacer división entre el alma y el espíritu, Señor, oh Dios. Que haya cambio en nuestra vida también, que tu Santo Espíritu venga a producir los cambios necesarios, que venga a producir el fruto necesario en nuestras vidas, y que cada uno de nosotros venga, Señor, a producir, quizás algunos al 100%, quizás otros al 60%, quizás algunos al 30%, pero que cada uno venga, Señor, a producir, que no venga, Señor, oh Dios, a ser en vano, que tu palabra no regrese vacía, mi Dios, antes cumpla el propósito para lo cual ha sido enviada, mi Dios. Te agradecemos en este día, gracias te damos en el nombre de Jesús, amén y amén, amén, gloria a Dios, aplauda al Señor. Vamos a alabar al Señor. Como Saqueo
Dios, amén. Amén. Vamos a hacer el levantamiento de nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Esa es una responsabilidad de los miembros de la iglesia. Nuestros visitantes no tienen el compromiso todavía. Si quieren hacerlo, bien pueden hacerlo. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza o por necesidad. Dios ama a aquel que da con alegría. Vamos a orar con nuestro hermano Ado. Vamos. Qué bello siempre es estar a los pies del Señor Jesucristo, hermanos. Es un privilegio estar delante de Él, orando, alabándolo, exaltándolo a nuestro Dios. En cada momento y con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, debemos de exaltar a nuestro Dios. Él es primero en todas las cosas, en nuestras vidas, en nuestra familia. Así como lo exaltamos con todo nuestro corazón, muchas veces siempre les hemos dicho, en ese sobre que traemos al Señor a entregarle sus diezmos, traigamos también nuestro corazón. Pongamos dentro de ese sobre el corazón nuestro para decirle, Señor, yo te amo y porque te amo, aquí estoy contigo. Soy fiel en los diezmos y en las ofrendas porque esto no es ley para nosotros, es amor. Es el amor que Él nos ha dado para morir allá en la cruz por nosotros. Murió para darnos vida eterna, para perdonar nuestros pecados. Y de esa manera nosotros somos gratos, somos agradecidos y somos fieles a la palabra de Dios. Vamos a orar por esos diezmos y esas ofrendas porque el Señor sabe que entregamos con todo nuestro amor y nuestro corazón. Y conforme a ello, Él dice, abrirá los cielos, las ventanas de los cielos y derramará bendiciones hasta que sobreabunde. Y es que nosotros los que realmente entendemos y estamos viviendo con Él, vemos que esas ventanas están abiertas, porque hasta ahora nos tiene con vida, hasta ahora nos tiene sostenidos con la diestra de su justicia. No nos ha faltado un pan. Es porque las ventanas de los cielos están abiertas y nosotros tenemos los ojos para ver lo que Dios está haciendo con nosotros. Amén. Amado Dios, Señor, Dios Todopoderoso. Qué maravilloso es estar a tu lado, mi Dios. Qué grato es estar contigo, adorándote y alabándote, reconociendo todo lo que has hecho tú por nosotros. Cuando no teníamos ningún valor, cuando no valíamos nada en esta vida, nos diste vida y ahora tenemos un valor increíble y grande en tus manos, mi Dios. Tú nos has amado con un amor ágape, con un amor entrañable hasta la muerte, mi Dios. Y nosotros queremos serte fiel con todo esto, mi Dios, entregándote también estos diezmos, entregándote las ofrendas que realmente lo hacemos de todo nuestro corazón. Dios mío, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que tienen la posibilidad de compartir y de traer esos diezmos aquí a la iglesia, mi Dios. Bendice sus vidas, su salud, su trabajo, su familia. Abre siempre las ventanas de los cielos y derrama todas aquellas bendiciones que has escogido para cada uno de ellos. Amado Dios, Señor, a los que no tienen trabajo y no pueden hacerlo, tú eres ese Dios maravilloso, ese Dios todopoderoso que puede abrir puertas de trabajo para aquellos que están necesitando. Gracias, mi Dios, una vez más. Gracias por todo lo que has hecho, mi Dios. Y te damos este agradecimiento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Te doy gracias, Jesús, por haberte encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús. Te doy gracias,
Gloria a Dios. Amén. Pueden sentarse por un momento. Gloria a Dios. Es bueno verlos. Y tenemos entre nosotros a Gabriel Sosa, que nos está visitando, y a Sandra Rosero también. Vamos a recibirlos. ¿Cómo les vamos a decir? Esta es una parte del cuerpo de Cristo que les ama a ustedes. Sean bienvenidos en el nombre de Jesús y vengan siempre. Amén. Gloria a Dios. Sean bienvenidos. El próximo domingo estaremos aquí a las 9:45. Por en tanto no tendremos culto el día miércoles todavía. Vamos a esperar un poquito más hasta que venga. Vamos viendo cómo van las cosas, pero el domingo estaremos de regreso a las 9:45. Y en la semana tenemos oración de 8 a 9 o más tarde. Si usted así tiene tiempo, llame a alguien o ore en casa, lea la Biblia y continuemos buscando la presencia del Señor para que el Señor continúe actuando en nuestras vidas. Queremos agradecer a todos por su presencia. Que el Señor les bendiga, les multiplique y continúe fortaleciéndoles cada día. Amén. Vamos a terminar y yo me voy a parar allá. Quiero saludar a todo el mundo. Me voy a pasar mi desinfectante para que no se sientan mal. Pero vamos a terminar. Amén. Extienda sus manos. Y ahora que el amor de Dios, la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu permanezca con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para todo siempre. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios.